¿Cómo podemos conocer un territorio? Caminando, recorriendo sus montes, sus ríos, sus caminos, sus calles y sus pueblos. Pero el territorio también se escucha. Las voces que lo habitan nos cuentan su historia. Una historia que no siempre está escrita, pero que sigue viva aquí, en el Alto Palancia. Estás escuchando Voces del Alto Palancia, un podcast del proyecto Pintepa, una iniciativa de interpretación y mediación del territorio a través de su patrimonio, su memoria y las voces que lo mantienen vivo. Hoy estamos aquí con Pilar Cortés Capilla, que es cocinera de profesión y también dinamizadora y gestora cultural en Teresa, presidenta de la asociación Libélula Negra, en la que se hacen un montón de cosas que ahora nos contará, sobre todo la última relacionada con el podcast y el territorio del agua. Y por otra parte tenemos a José Ángel Planillo, que es de Altura, ahora nos dirá de dónde más es. Y bueno, él también es guía de turismo y dinamizador cultural y también es presidente de la Asociación Dicultura. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Aquí fresquitos en el lavadero de Caudiel. Sí, eso está muy bien aquí. Sí, estamos en Caudiel, en el lavadero. En Caudiel hay como 3 lavaderos, me parece, ¿no? Sí. Y hemos elegido, creo que no sé si es el más antiguo. El más antiguo de todos. El más antiguo y también el más apartado, que aquí vamos a estar tranquilitos. Ya hemos saludado a algunos vecinos que han venido a arreglar un poco las plantitas, o sea que se nota que es un lugar que está cuidado y bueno, y tenemos el recurso aquí, que es el agua y el lavadero, que es tan importante en temas de agua y de cultura. Y bueno, cuéntame, por ejemplo, Pilar, empezamos contigo, cuéntame un poquito a qué se dedica la Asociación Libélula Negra, de dónde vienes, cómo te has establecido aquí, por qué estás vinculada aquí, cuéntanos un poquito. Como tú has dicho, mi familia es toda de aquí, o sea, tengo 3 abuelos de Teresa y uno de Vejer. Y nada, mis padres son de la generación que en los años 60 se casó y se fue a vivir a Valencia. Yo nací en Valencia, he estado viviendo en Valencia hasta los 30 y pico, pero llegó un momento que la verdad es que me cansó la ciudad, decidí volverme a Teresa, que además que fue muy curioso porque nunca sentí extrañeza, o sea, para mí fue como un verano que se alargó, ¿no? Y entonces me siento súper cómoda. Y entonces yo en Valencia yo tenía una vida cultural bastante amplia, o sea, me gustaba ir al teatro, me gustaba ir a exposiciones y claro, llegó a Teresa y en Teresa no había nada. Entonces decidí pues, que si no había nada, pues me lo tenía que montar yo. Al principio yo sola, fue un poco difícil, pero luego llegó un verano que contacté con otras personas, con Águeda y Amparo, que tenían unas inquietudes como yo, y entre las 3 decidimos hacer un festival de teatro en Teresa. Pero lo decidimos hacer para la Semana Santa del 2020, que como recordaréis estábamos todos encerrados en casa, o sea, no fue muy buena idea. Pero lo que sí que pudimos hacer iba a ser el festival de teatro y una exposición de tradición oral, contando nuestros mayores historias antiguas de Teresa. Y eso sí que más o menos lo pudimos hacer porque los mayores no estaban muy accesibles en aquella época, pero a nuestras familias, a gente que teníamos cerca, pues sí que le pudimos preguntar. Y con eso, pese al COVID, montamos la exposición. La exposición la estructuramos en 5 temas y uno de los temas ya era el agua. Con el paso del tiempo hemos hecho muchas actividades de tradición oral, de recuperar historias y claro, llega un momento que dices, ¿y qué hago yo con estas historias que hemos ido recopilando? Por lo que este año hemos decidido hacer una ruta teatralizada que lleva de tema el agua. Y estamos, las personas mayores están en un taller de teatro, van a ser las personas mayores de Teresa las que van a representarla, las que han estado ensayando todo este invierno y primavera, y ahora en junio vamos a estrenarla. Y con el tema del agua, que es tan importante para estos pueblos de la comarca. Del Alto Palancia, sí. ¿Qué día de junio, si nuestros oyentes, si llegamos a publicarlo antes del teatro, para que... Vale, pero... No se sabe. No, sí que se sabe. Es que precisamente vamos a hacerlo la noche de San Juan porque es muy simbólico y tiene que ver con el agua también. Entonces, lo que pasa es que va a ser una representación como muy en petit comité, porque son personas mayores que no tienen ninguna experiencia. Ya, para no ponerlo más nervioso, ¿no? A la próxima... Claro. A la próxima... Entonces, yo les he dicho que si se sienten cómodas, hablo en femenino porque son todas mujeres, hay un hombre,
que si se sienten cómodas y se lo han pasado bien y lo han disfrutado, pues que en verano podríamos hacer otra ya más para público general. Claro, que en verano esta zona me consta que se llena muchísimo de gente. Bueno, y José, cuéntanos tus andadurías por el Alto Palancia. Y porque dices que eres palantino, ¿no? Has dicho antes que tú eres palantino, no eres de ningún sitio y de todos. Claro, hay que estar bien a todos los sitios. Pues bueno, yo es que soy saguntino de origen, pero de pequeñito también me subí a vivir a altura, porque es de donde era la familia materna, y ya me he criado aquí. Y bueno, luego ya más de adulto, pues he estado trabajando prácticamente en casi todos los pueblos de la comarca, y desde hace unos años que me dedico profesionalmente a ser guía de turismo, pues cuando no estoy en Caudiel estoy en Torás, cuando no estoy en Xérica, cuando no estoy en Navajas y cuando no estoy en todos los pueblos. ¿Para qué voy a discutir con nadie? Palantino. Y así discuto con todos también. Pues sí. Es más divertido. Y cuéntame, en la Asociación Dicultura, ¿qué hacéis? Pues como el nombre de Dicultura indica, es Asociación por la Dinamización Cultural, Turística y Artística. Entonces hacemos un poco de actividades turísticas, culturales también. Hacemos presentaciones de libros por varios puntos de la comarca y luego pues fomentamos un poco también la artesanía y asistimos a todas las ferias que se van haciendo por la comarca y tenemos un pequeño stand y pues ponemos ahí nuestro puesto, nos damos a conocer. Y siempre van surgiendo lazos y uniones que con el tiempo pues fructifican y vas haciendo más actividades. Sí, de hecho, siempre que os digo, he estado con esta persona, claro, sí, lo conozco, he estado con otro, sí, hablé con él otro día porque tenemos un proyecto, no sé qué. O sea, que está guay porque aquí toda la gente del Alto Palancia, la que está activa en temas de cultura, dinamización, actividades, talleres, oficios, está bastante conectada y os conocéis todos, que eso es muy bonito. Y ahora yo también os estoy conociendo, que es como que estoy descubriendo el Alto Palancia, que es una pasada, la verdad. Y hoy, bueno, el podcast de hoy va sobre el agua, el patrimonio hidráulico, que nos consta que aquí hay un montón de lugares vinculados al agua y yo quisiera que vosotros, desde vuestra experiencia, vuestros recuerdos, ya pasados o presentes, me da igual, ¿qué relación habéis tenido con el agua? Incluso si tenéis historias de vuestros abuelos o lo que sea, ¿qué significaba el agua o qué significa el agua para un palantino, ¿no? Diríamos. Claro, por ejemplo, en Teresa el pueblo es un pueblo pequeñito, no tiene grandes edificios, ni ha habido gente rica que se haya hecho grandes mansiones, como en otros pueblos sí que hay, pero de lo que estamos súper orgullosos en Teresa y se nos nota es del río, porque el río es de los pocos pueblos de toda la comarca del Alto Palancia que el río pasa muy cerca del pueblo, entonces bajamos andando y no hace falta ir en coche, como en muchos pueblos. Entonces es una zona de baño que nos encanta. Entonces tenemos varias pozas, varias zonas de baño y lo tenemos, o sea, como un orgullo, ¿no? O sea, el río, vale, el pueblo a lo mejor no es muy grande, pero el río, ¿no? Entonces es algo que nos enorgullece mucho en Teresa. Y la pelea que tuvisteis para traeros el agua también. Sí, pero bueno, el agua es la de la acequia. O sea, nosotros tenemos, y además es una historia muy curiosa, porque el nombre de Teresa ya es curioso, porque Teresa o no existía o lo que no sabemos, o sea, era territorio de Vejís, que Vejís sí que era un pueblo más grande, que tenía los de Calatrava. Sí, hasta el agua de Vejís y todo. Sí, era un pueblo más grande. Entonces la gente tenía esas tierras y alguien se hizo unas casitas, ¿no? Y le llama, a lo mejor no iba a volver a diario, en la época no había carreteras, entonces le llamaban el lugar, o sea, no tenía nombre. Y entonces, por ejemplo, es curioso porque ahora lo que es la carretera que atraviesa el pueblo, ahora está cerrada, pero por ahí pasa la acequia del lugar. O sea, es anterior a tener nombre el pueblo. Y luego el nombre del pueblo, también existe una leyenda que dice que dos mujeres, Teresa y Ana, o Teresa y María, cada uno dice una cosa, vivían ahí, dijeron, pues la que antes se muera o la que después se muera dejará el nombre. Al final, mira, fue Teresa. Pero eso yo creo que es un poco de leyenda. Pero si te fijas, Turia, la terminación tur, es el río en idioma anteriores prerrománicos, ¿no? Y entonces Ter, también en Cataluña hay un río que se llama Teresa, o sea, seguramente el nombre viene vinculado al río que pasa por Teresa. Sí, o la montaña también, porque Torás, que también es Tor, viene a ser lo mismo. También dice la leyenda que eran las toradas que pasaban por el pueblo, pero realmente es una montañita, igual que Teresa, que está en una ladera. Entonces, el agua en Torás no hay tanta, pero sí, es posible que también. Sí, y luego tenemos, por ejemplo, en la zona de la Sombra, o de la Umbría, es que allí decimos Umbría. Bueno, en la zona de la Umbría tenemos dos acequias.
la grande y la pequeña. Esas se ve que existían y ahí podíamos regar. Luego teníamos la del lugar y entonces luego la zona de la Solana, donde está el pueblo, ahí no había nada. Entonces ahí había que tener secano. Yo os estoy hablando del año 1700. Entonces, de repente hay un cura, Manuel Barrachina, que decide que no puede ser, que necesitamos una acequia ahí. Y entonces solicitan el permiso. Se lo conceden, pero de repente paralizan las obras porque se quejan en Sagunto. En Sagunto dicen, oye, no, que si hacéis esa acequia a nosotros nos llega menos agua. Y claro, Sagunto era más importante que Teresa. Y que por derecho de conquista en Jaume I dona todo el agua del Palancia a Sagunto. Entonces, ¿Ah, sí? Eso claro, no lo sabía. Sí. Vaya. Y ahí vienen todas las disputas. Ah, no, pues no lo sabía. Fíjate. Entonces, de repente, Manuel Barrachina empieza a quejarse y dice, mira, que somos un pueblo pequeño, lo que les podamos quitar de agua no es significativo. Y entonces, al final, reclama al virrey, reclama al administrador empieza ahí a reclamar a todo el mundo y le dicen, vale, te damos derecho de agua solo si... te damos derecho de agua solo si termináis la acequia antes del día de San Isidro. Que, bueno, esto es una opinión mía, pero yo creo que no es una festividad. Quiero decirte, la fiesta que hacemos en San Isidro no es religiosa, sino que se puso esa fecha. Si llega el agua, entonces, claro, todo el pueblo trabajó unido para conseguir que toda esa zona del pueblo tuviera regadío. Y además es la que pasa por encima del pueblo, agua para las fuentes. O sea, era muy importante. Y trabajaron todo el pueblo para construir, o sea, creo que hasta este señor, el cura compró Pavón. dinamita, y entonces para dinamitar zonas, y entonces como que no llegaban, y el último día tuvieron que poner tejas y cañas para que el agua llegara el día de San Isidro. Por fin llegó y se les concedió el derecho a la acequia. Y entonces desde entonces se celebra con una suelta de agua. Entonces ese día, el día de San Isidro, la acequia que pasa por arriba del pueblo, se sueltan las trampillas, no sé cómo... Sí, las paradas, sí. Las trampillas se sueltan y cae todo el agua por todo el pueblo. Antiguamente, cuando había más gente en el pueblo, pues ponían como barricadas, ¿no? Así de fango, ¿no? Para que se hicieran pozas y todos los niños ahí se bañaban y tal. Hoy en día somos menos personas y ya... No, y está todo cementado. está todo cementado. Pero seguimos haciéndolo, ¿eh? Sí, se mantiene la tradición, una tradición que está vinculada a la necesidad de tener agua en una zona para poder cultivar y comer. Y Claro. ahora es un acto festivo, patrimonial, cultural, algo que da identidad al pueblo, porque eso es la historia del pueblo, la historia del agua, la historia del pueblo, la historia de sus gentes. Y encima que me han dicho lo de que hacían pocitas para los niños jugar y todo eso, sería una maravilla poder abrir una ventanita y ver ese momento, ese día, ese jolgorio, ¿no? Los niños súper contentos porque van a estar llenos de fango, de agua, se van a poder ensuciar, que les encanta. Entonces, Y mi padre me contó hace poco que llegaba el alguacil y quitaba el fango para que el agua corriera. Entonces los niños esperaban. Se iba el alguacil, lo volvían a poner. claro. Sí, que se generaría ahí muchas historias. Y bueno, José, ¿qué nos puedes contar tú alguna historia que tengas sobre alguno de los pueblos tuyos? Y bueno, de todos los se puede contar un poquito así de todos. Pues mira, ¿Alguno por ejemplo, que te genere más pues, curiosidad? En Altura, por ejemplo, que está la fiesta del Berro, que también es algo parecido a Teresa, en el sentido de que Altura tenía dependencia del agua de la Esperanza de Navajas, o de Segorbe en este caso, y lo compartía con ellos el riego, pero por historias de la Cartuja y Segorbe, pues al final los segorbinos les quitan el agua a los de Altura, Altura se queda sin agua, tienen que buscar un manantial, que será el Berro, y para, digamos, solicitar un poco de ayuda divina, traen a la Virgen de la Cueva Santa, que se coloca en la iglesia, se le va rezando a las mujeres, entre tanto los hombres van picando, y el día 25 de marzo de 1915, mientras estaba todo el mundo en la iglesia, pues llegan los señores, agua, hemos encontrado agua. Entonces, desde entonces, el 25 de marzo de cada año, se celebra pues la fiesta del Berro. Acude todo el pueblo al paraje, se sueltan las aguas, se bendicen y bueno, es un día también importante. Y aquí en Caudiel también tenemos un día muy parecido. Aquí es el día de Santa Águeda. En Santa Águeda es Angélica. El día de Santa Úrsula. El día 21 de octubre aquí en Caudiel está señalado en rojo porque es una fecha que es muy recurrente en la historia. En 1616 llegarán los frailes agustinos, en 1671 llegarán las carmelitas, en una fecha que no tenemos muy clara, bueno, en 1627 llega la Virgen del Niño Perdido, la patrona, y en una fecha que no se tiene muy clara es cuando brota el manantial de Santa Úrsula.
Y el día 21 pues es tradición también acercarse al manantial, bendecir las aguas y se hace una fiesta también en torno al agua. Y también con el agua, Caudiel, precisamente, que es donde estamos, de apodo, se les llama los desvelaos. Se cuenta que en su momento nació un manantial, el de la Fuensanta, entre Benafer y Caudiel, y no se tenía muy de acuerdo de a quién pertenecía ese agua. Entonces se acordó que los de Jérica, que es a donde pertenecía Caudiel en época medieval, igual que Benafer, fueran ellos los jueces. Entonces se dice que los de Caudiel velaron toda la noche para desviar lo suficientemente el caudal de ese manantial para que primero pasara por el pueblo y así tener más derechos de agua. Entonces, pues a raíz de entonces, los de Benafer nos llaman los desvelaos. O sea porque pues estuvieron toda la noche... Exactamente. Y les quitaron el agua. Y bueno, y luego allá Qué a nivel... importante era, ¿eh? Sí, no, es que el agua era vida para todos estos las pueblos. riñas que había por el agua, riñas entre pueblos incluso, pueblos que son hermanos, pero es que bueno, eso ha sido, creo que en todo el mundo, de un pueblo a otro siempre hay algún conflicto, alguna pelea. Todos los pueblos de esta comarca estamos peleados con el de al lado, casi todos, en este caso por el agua. Claro, en este caso por el agua. Y fijaos lo importante que es el agua para estos puestos, para el Alto Palancia. Claro, aquí yo tengo entendido, según registros, que hay 84 kilómetros de acequias y 57 manantiales catalogados, que antes, José, te has dicho que... A mí me parecen muy pocos. ¿Te parecen pocos? Claro, están catalogados y contabilizados. Seguramente habrá manantiales, creo que aquí habrá una barbaridad, porque con la Sierra de Espadán que tenemos habrá un montón de filtraciones y... Claro, es que a lo mejor se pueden diferenciar lo que son manantiales de lo que son fuentes y a lo mejor ahí puede ser un poco porque solamente fuentes, cualquier pueblecito ya tiene 30, 40, 50 seguras. Claro. Algunos que son más grandes, obviamente, otros no tienen tantas. Por desgracia hay pueblos que están más secano y no tienen tanta, pero Altura, por ejemplo, tiene una barbaridad de fuentes en todo el gran término municipal que tiene. Que sean tanto como un manantial para dar de beber al pueblo, pues ya no. Pero claro, No, cada pueblecito tiene... Sí, el manantial es como algo subterráneo que se llena e incluso a veces puede ser que haya varias cuevas y que todas forman parte de uno. Sí, sí. Con 57 son No, ya bastantes. van. Si te vas a otra Sí. zona de España, hay uno y de ahí sacan todos y bueno, ya sabemos cómo va Doñana y todo eso. O sea, Sí. que es problemático que hay agua Sí. y hay cultura a través del agua. Hombre, esta comarca durante muchos años la marca turística fue la ruta de los manantiales, o sea que por aquí tenemos la riqueza del agua que realmente no la valoramos hasta que empezamos a tener años de sequía. Ese año, qué malo. Y entonces sí que lo pasas mal. Por ejemplo, una cosa que me acuerdo yo de chiquitín en Altura, que se nos secó el manantial del Berro y yo con mi abuelo íbamos a regar con minutos. Llevábamos un reloj como si fuera una partida de ajedrez. Sí. Y cada persona tenía unos minutos establecidos para regar su huerta. Cada minuto que pasabas ya tenías que pagar. Y tenía un tiempo que tenías que ir de esa huerta a la siguiente. Si tardaba más, pagaban también una multa porque era que la acequia no estaba limpia. Entonces era una manera de valorar realmente la poquita agua que había y explotarla al máximo, porque no había. Sí, era obligatorio tener las regaderas y las limpias. O sea, de cada huerto, o sea, no la podías tener sucia. Como Exacto, están sí, sí. ahora. No, porque si no pierdes ahí, pierdes agua, igual que no había ninguna fuga. Ahora sí que hay acequias que veo por ahí que están un poco degradadas, que son... Habría que ver si se debería restaurar o hacer otras cosas. Pero bueno, a mí lo que me viene a la cabeza también es ese tipo de gestión, ¿no? Cuando hay escasez, se genera una forma de controlarlo un poco, poniendo esa sanción, que a veces es lo que más te para, ¿no?, de saltarte las normas, es la sanción a todos nos pica. Pero bueno, casi todos los vecinos iban con un reloj a regar, o sea que aquella época que la sequía, bueno, yo por mi zona donde vivo también fue... O sea, las sequías son duras y cada vez con el cambio climático va a ser peor. Entonces, a lo mejor tenemos que volver a aquellas formas de gestionar el agua. Cuando hablábamos de que antiguamente había un orden, ¿no?, para regar, o sea, es porque todo el mundo cultivaba, no como ahora que Claro. ya no hay ese orden porque hay 4 regando. Entonces, sí que se ponía de tal hilera a tal hilera, se pasaba bando esta noche de tal hilera o este día y tal. Entonces mi padre me contaba que su abuelo era el alcalde y entonces por las noches iba a vigilar porque había gente que se saltaba los turnos para regar ellos. Entonces los pillaba ahí en fraganti. Sí, O sea sí. que- Bueno, aquí hay una tradición también oral y que se ha mantenido en algunos pueblos que son las mandas,
que es el Tribunal de las Aguas de Valencia, pero en versión palantina. Entonces va el acequiero a un determinado lugar y a una determinada hora, se juntan los regadores, se distribuyen las aguas del día y se piden los turnos. Y el que se lo salta, pues como bien dice ella, luego se les sanciona o se toman las medidas correspondientes. Se han hecho, bueno, se siguen haciendo, y de hecho hasta hay un refrán por aquí que se dice: viernes que fuera y la horica de mandas, en el sentido de que si tú estás lunes ya a la hora de trabajar a las 8 de la mañana, ya estás pensando en el viernes a la hora de mandas, que ya se acaba de trabajar y ya vas a coger el turno para el fin de semana. O sea que ya... hasta se generan frases hechas y formas de hablar incluso relacionadas con el agua, el tratamiento del agua. Sí, tirar el agua por la última tabla y cosas así, que son expresiones que son dichos bueno, ese es más común de España, pero el echar el agua por la última tabla es cuando ya estás desesperado, sueltas el agua y ya se va a perder. De perdidos al río. Sí. Sí, mira, ves, es que al final el agua es muy importante para toda la humanidad, y para los animales también, es lo que los mantiene vivos. Y bueno, y aquí sí que estuve el otro día hojeando el catálogo de patrimonio hidráulico de la Alto Palancia, y vi que habían pues que cientos y cientos de construcciones, hasta incluso una que me pareció curiosa, que es la noria. Que claro, yo dije la noria, yo me imaginaba que sería algo con tablas y tal, pero dije, ¿pero para qué hacían la noria? ¿No? Porque estaban las acequias, acueductos pequeñitos también, que repartían el agua hacia unos sitios y otros, y a mí en la cabeza me viene una imagen que es como si fuesen venas de un cuerpo que alimentan a todas las poblaciones, ¿no? Como ese agua se distribuye de manera que se amplifica, ¿no? Y se ramifica para poder alimentar a los cultivos, los lavaderos, las casas, las fuentes, los pueblos. Porque claro, sin agua no hay vida, eso al final. Claro, mira lo pequeña que es Teresa, y a su paso el río por Teresa está el molino de Barbos, que está casi en las Ventas, está el molino de Pernales, está la fábrica de papel que usaba agua. Sí, que también tendría su molino también para prensar y tal. Luego está ya lo que es el batán, que era un molino de harina, y batán, yo entiendo que para sería hacer trapos. de lana, pero eso se ha perdido un poco en la memoria. Sí. Y luego hay otro a la salida yendo hacia Viver, pero ese no me acuerdo el nombre. Pero, o sea, La fábrica de la luz. La fábrica de la luz antes, sí, para allá, es verdad, le había olvidado. Sí, que la agua incluso era un motor de energía para generar todo. harina, Claro, luz, incluso un montón de cosas. Todo. Funcionaba todo a base de agua. Aquí los únicos dos pueblos que, digamos, no tenían mucha agua eran Barracas y Pina, y se buscaban el ingenio para tener también agua. Y incluso donde no lo ha habido, que era en Alcublas, que no es de la mancomunidad, pero bueno, es un pueblo hermano, montaron al final molinos de viento. O sea, el agua no tienen, pero se buscan una alternativa. Y las norias, precisamente en Azuévar, que tenemos una, lo que hacía era de una corriente subterránea subir el agua para poderla aprovechar y regar esos terrenos que quedaban un poco más secos, y aprovechar siempre el agua. Buscarle siempre las tres piernas al gato para poder tener agua. Por eso te he dicho que los 84 kilómetros me parecen muy poquitos. De acequias, porque, claro, sí. Porque hay azudes donde menos te lo piensas, y hay canalizaciones de agua para poderla conducir a esa pequeña huerta que tienes en mitad de la montaña, pero tienes al lado un barranco, y con un pequeño azud la canalizas para regar. Es 84 kilómetros me parecen pocos. Y yo nunca lo había pensado, pero cuando tú has nombrado los acueductos, de repente he empezado a ver los que hay por Teresa, es verdad. Hay uno, hay otro ahí, sí. Que a lo mejor son trozos que ya queda un trocito, o que es un canalito así que pequeñito, los más en alto, conocidos, con pendiente para... Claro, los más conocidos son el de Vejís, el de Soneja, el de la Alfándiga, en Algimia, o los de Almedíjar, y el de Segorbe, que está también ahí, el más monumental. Pero realmente acueductos hay en todos los pueblos, porque conducen el agua para salvar los barrancos. Y vamos, si hacemos una lista, pues no acabaríamos tampoco nunca. No, sí, vi la lista y me costó acabar. Iba con la rueda del ratón y digo, madre mía, aquí hay un montón de construcciones relacionadas con el agua, y en la mayor parte de las veces estaban relacionadas con el riego y la agricultura. Claro, entonces yo me pregunto qué saberes se necesitaban para poder manejar ese agua, qué estructuras sociales se generaban a través de, que ya lo hemos dicho, ¿no? Lo de las mandas era, y otros tipos de regadío. Pero ¿me podéis contar algo así que os hayan contado vuestros abuelos, o alguna cosita sobre el tema de la agricultura, regar, qué tipos de cultivo, si había épocas donde se podía regar más, regar menos? No. A ver, básicamente se aprovechaba todo lo que se podía. De hecho, la idea era siempre ampliar huerta
por el hecho de que la huerta es la que da de comer al pueblo y está siempre cerquita de lo que es el casco urbano. En altura, por ejemplo, y como te he comentado, teníamos, estaban los molinos que venían también desde el Agua de la Esperanza, los frailes tenían un molino de trigo y luego tenían un batán, que primero era para sacar lana de tierra, o sea, paño, pero luego transformaron en fábrica de papel. Y el agua sobrante, en teoría, iba hacia el pueblo. Ese agua lo que se hace es acumularla para intentar tener más capacidad de riego. Y eso también genera conflictos con Segorbe, que es el pueblo vecino de altura, y en este caso siempre estaban a la greña. Y claro, hace que también, claro, el tener más capacidad de agua puedas ampliar más los cultivos. Y ya cuando surgió el manantial del Berro, a raíz de esa necesidad, se canalizaron las aguas para que vayan todas a parar a la balsa mayor, que ya es del siglo XVI. Estamos hablando del siglo XVI. Y es una balsa enorme que almacena una gran cantidad de agua y se distribuye por todo el pueblo. Y por eso Altura tiene una red también de regadío muy grande. Y esto lo he dicho en Altura, pero es que en Jérica, en cualquier otro pueblo, es lo mismo. O sea, cualquier manantial se van canalizando para, como te he comentado, buscar llegar esas venas, que bien has dicho tú, que lleguen a dar vida al pueblo. Sí. Y lo importante en este sentido es cómo en aquel tiempo, sin tanta ingeniería ni tanta maquinaria que tenemos en la actualidad, conseguían hacer esas pendientes mínimas para que el agua llegue hasta el más recóndito lugar por su propia inercia. A ver, yo creo que ahí hubo también una mezcla de saberes y culturas, porque las acequias son de origen andalusí y la noria no lo sé, pero los acueductos también, o sea, son cosas que ya estaban aquí, que las hicieron, bueno, el pueblo árabe estuvo aquí muchos años y eran muy inteligentes, o sea, tenían una tecnología portentosa, muy avanzada comparada con otras culturas de aquella época. Entonces, a mí me gusta mucho esa mezcla, ¿no?, que se ha generado y que es bueno, al final, que diferentes culturas y que no descartes algo porque lo ha hecho otro, porque claro, vas a descartar un acequia o vas a descartar un azud que ya tiene el nombre que te suena, que funciona perfectamente. Entonces, claro, yo creo que también si vas investigando, si vives en el territorio y ves cómo funciona, ya solo con la observación y con el mantenimiento, yo creo que se generan unos conocimientos que no hace falta que los aprendas en la escuela, entre comillas, que luego sí habrá todo un aprendizaje detrás más técnico que nos puede servir incluso ahora mezclando con la actualidad, todos esos estudios que podemos hacer sobre el agua, sobre la presión, tal. Se puede mezclar ahí la cultura antigua y la tecnología moderna para generar otra cosa diferente que también sea cultura y sea territorio y sirva para mantener el agua, guardarla, distribuirla, porque creo que nos va a hacer falta en un futuro valorar el agua mucho más de lo que se va. Y ahora aquí en esta zona se valora mucho, porque están todos los lavaderos conservados. Por ejemplo, yo cada vez que voy a un lavadero, ya que estamos aquí, a mí me viene a la cabeza mi pueblo, que no por ahí, no soy de aquí, soy más de la Ribera. En mi pueblo, y no voy a decir cuál es, tapiaron el lavadero, lo cerraron. O sea, a mí me sentó muy mal porque yo sabía las historias que me contaban mis abuelas, pues cuando yo paso al lavadero, pues nos enteramos que me pican, no sé qué. Bueno, lo que decimos los lavaderos, ¿no?, que son el Facebook de la época. Sí. Claro, lo cerraron y dije yo, ¿pero por qué cierran el lavadero? Y cuando vengo aquí y veo estos lavaderos, digo, madre mía, qué tesoro hay aquí, que esto es historia. Yo lo que creo es que hubo un momento, o sea, hubo una época, en los años a lo mejor 80, 70, es que lo importante, o sea, cuando el éxodo urbano, cuando la gente se fue a las ciudades, los pueblos se quedaron como esto es lo viejo, esto no vale, ¿no? Y entonces algunos pueblos, pues en ese momento tapiaron. Pero a lo mejor los pueblos que no tapiaron, luego se ha revalorizado mucho. Sí. Y entonces ahora todo este tipo de construcción, o sea, está todo el mundo revalorizándolo, reconstruyéndolo, dándole un valor, o sea, la verdad es que no voy a decir se lleva, pero sí que se lleva lo rural. Sí, ¿no? O sea, sobre todo en temas de turismo. Se ha vuelto a valorar. Y entonces lo que antes era antiguo, feo, pues ahora se está dando valor. Y sí, bueno. aquí tenemos más o menos, ayer hice un pequeño conteo y tengo apuntados unos 32 lavaderos. En altura, por ejemplo, yo recuerdo 2 acequias para ir a lavar, pero, por ejemplo, ya solo nos queda una, porque en los años 2000 se
derribó una de ellas para hacer casas. Y antiguamente habían 2 lavaderos también techados, porque claro, las mujeres tenían que lavar y si les llueve no lavan, pues sí, se les techaba, se preocupaba en aquel tiempo por estos temas. Pues también desaparecieron. Entonces, una de las historias que hemos puesto ahora en valor es una ruta sobre el patrimonio hidrológico, que vamos a hacer una el día 13, por si da tiempo para que se emita. Bueno, vamos a hacer más, no te preocupes. Sí, bueno, para que la gente sepa que existe. es de la Asociación de Cultura, ¿no? No, la ha hecho el ayuntamiento, la ha promovido el ayuntamiento, lo que es el guiado sí que lo hacemos a través de Dicultura, y lo que pretende poner en valor es todo ese patrimonio, molinos, acequias, balsas, fuentes, lavaderos que ahora ya no están, abrevaderos, que es una de las cosas que también se han ido perdiendo. Antes había un abrevador a cada entrada de pueblo, ya no hay animales. Es que como se ha perdido el pastoreo, también lo otro ya... El otro día en Vall d'Almonacid hicimos, bueno, los niños de Valle están haciendo un documental y entrevistaron a una mujer y le preguntaron que quién iba a beber antes el abrevadero. Ahora el abrevadero se mantiene porque hay una fuentecita que cae un hilito de agua y se mantiene y hay renacuajos, ¿no? Y a ellos les encanta jugar con los renacuajos, pero claro, solo queda ese, bueno, porque luego la mujer nos contó, había otro debajo, otro aquí, otro allá. Solo queda ese porque ahora realmente nadie lo va a usar. Los animales, que eso es otro. El pastoreo yo creo que debería de volver porque para el monte hace mucho bien. Pero bueno, sí, pero eso es otro tema. Es otra historia, eso es otro vergel. Antes también los animales eran el motor de tracción porque eran los con los que nos movíamos a todos los sitios. Eran carros, eran caballerías. Ahora vamos todos en coche. Claro. Y los conducimos los burros, o sea que también seguimos habiendo animales, pero ya no son, van con gasolina, ya no van con agua. Entonces, ese lavadero ya no da de beber a ese animal y hoy en día tenemos todos agua en casa. El que tiene un caballo ya la tiene canalizada y no le hace falta un abrevadero para que vaya el animal a usarlo. Yo recuerdo que de pequeña yo todavía había hombres en el pueblo todavía con el burro que iban por ahí. Sí, sí. Bueno, pues en Teresa lo de los lavaderos había uno arriba, que es el lavadero de Teresa, pero luego las mujeres no iban todas arriba a lavar, ¿no? Había otro que estaba en el granero, que era más pequeñito, y luego la acequia del lugar, en aquella época no pasaba la carretera, no estaba tapada, y estaba por lo que es la calle La Acequia hoy, que es una de las calles principales, pues estaba abierto, y ahí, por ejemplo, mi abuela y mi tía estaban enfrente, y fragaban ahí, o si no se iban al río, porque lo tenían muy cerca, lo que comentaba antes, ¿no? Y por ejemplo, una anécdota que me contó mi tía es que ella fue maestra. Entonces, su primer año fue maestra en Teresa. Y entonces ella dice que le da cierta vergüenza, ¿no? Porque ella era la maestra y entonces luego sus alumnas la veían ahí fregando en la acequia. Y de ahí le daba, ya ves tú. Sí, claro, que los lavaderos ahí era donde se gestaba todo el cotilleo, todas las historias, donde los niños también jugaban porque iban con las madres. Entonces, claro, jugaban, siempre había un río cerca donde... Que esa es otra, los ríos. Los ríos son súper importantes también, porque hay un montón de ríos, riachuelos, afluentes. O sea, hay un montón de ríos y todos los ríos tienen una historia, tienen un nombre curioso. No sé, ¿me podéis contar alguna historia de algún río que conozcáis de la zona? Bueno, aquí tenemos el Palancia, que nace en la Sierra del Toro y atraviesa prácticamente todo lo que es el valle. Palancia. Y lo que llama a la gente la atención es que es un río que pues no es un clima mediterráneo, tenemos unos altibajos muy grandes, pero que cuando pasa a pasar al Camp de Morvedre ya no lleva agua. En Sot de Ferrer hay un gran azud que en este caso lo levantaron los romanos y los musulmanes lo han ido siguiendo explotando, pero una vez pasa Sot, el río desaparece y ya es un río sin agua. Entonces, la riqueza que tenemos es esa también, que en la parte alta del Palancia sí que tenemos agua, en la parte de abajo no. Ya. Y que no es el único río, que mucha gente solo se piensa que tenemos el Palancia, pero el pantano se llama del Regajo porque hay un río el río Regajo, que atraviesa Gaibiel y llega hasta Jérica, que es donde se une al Palancia y está ese embalse. Está el río Canales. El río Canales que se une al Palancia, claro, en las ventas. Tevejís, sí. Y que es curioso porque el agua del río Palancia está muy fría. La parte fría viene del Toro. Del Toro. El río Canales no es tan frío. No, es eso. Y el caso es que estaba allí toda la concentración de ventisqueros, que eran los neveros. Y el último que tenemos es el río Chico, o el río Aurín, que es el que nace también en la zona de Espadán y baja por Algimia, Lavay, y Cárrica, y termina uniéndose en Segorbe. O sea que realmente tenemos 4 ríos.
Luego ya barrancos y ramblas, Sí, claro, hay una eso, barbaridad. sí. Una muy larga, por ejemplo, es la rambla de las Torrecillas, que atraviesa altura prácticamente entera y desemboca al Palancia. Y vamos, no lleva mucha agua, pero es donde están las famosas pozas de agua de altura, que va todo el mundo a bañarse. O sea, que realmente el agua se aprovecha en cualquier sentido y en cualquier ocasión. Es curioso lo de los nombres porque se repiten en todos los pueblos, Sí, ¿no? sí. Porque está el pantano del Regajo, pero nosotros también tenemos un barranco del Regajo. Claro, porque es para regar, se Claro, aprovecha para claro, regar. claro. En mitad de la rambla hay un pequeño azud de época andalusí que recoge una pequeñita cantidad de agua, pero riega unas huertas. Incluso más abajo, después está la rambla de Valero, que en esta ruta que hablamos, que hacemos en altura, pasamos por ahí, porque es un azud enorme, grandísimo, que hizo la Cartuja, y es muy desconocido. Y todavía recoge agua para regar las masías de San Juan y del el Mas de Valero. Y también tenemos la Fuente del Berro, que vosotros en Teresa también También tenéis. tenemos una fuente del Berro. Sí, sí. Claro, al final Los nombres. Sí, porque es la misma zona, vienen a lo mejor del mismo sitio, nacen, los nacimientos se comparten porque nace y luego se distribuye. Entonces, claro, al final que se note que son todos pueblos hermanos, ¿no? Y que los nombres se comparten también. Que eso a lo mejor puede generar confusión, porque la Fuente del Berro, vale, hoy, por ejemplo, que hemos quedado los tres en el lavadero y Pilar, estoy en el lavadero y yo creo que no hay nadie. No, en el lavadero de más arriba, porque claro, hay tantos recursos Sí, aquí tenemos 3 lavaderos. Antiguamente habían 4, habían 2 en el lugar, que es la parte alta, y 2 en el barrio, que es donde estamos. Es muy curioso, por ejemplo, la traída de aguas aquí, porque se vincula al ferrocarril. Sí. Por Caudiel tenemos 2 líneas de ferrocarril, el ferrocarril minero y el ferrocarril de la Vía Churra, que subía desde Valencia hacia Aragón. Entonces, en aquella época el ferrocarril funcionaba con vapor. El carbón se buscaba la compañía, la historia para conseguirlo, pero necesitaban agua para producir vapor. Y Caudiel, por ejemplo, que tenía tanta agua, llegó a una especie de acuerdo con la central de Aragón de que yo te doy agua, pero tú a cambio me la canalizas al pueblo. Entonces tenemos, por ejemplo, la Fuente de los Patos a la entrada del pueblo. Ahí había también un lavadero, que es el que nos falta, que se destruyó para construir la actual carretera hacia Montanejos, pero luego tenemos donde estamos, que es el más antiguo, es de 1929, el que hay al otro lado del barrio es de 1931, el otro que tenemos también es antiguo, que es por donde va la propia acequia, o sea que realmente buscan la manera de, a la entrada de los pueblos, siempre los lavaderos, para que así también se controle a ver quién sale y quién entra, Sí. el cotilleo, El Facebook, sí, sí. Bueno, y Teresa, ¿tú tienes alguna historia porque antes del podcast me has dicho que estabas ayer preguntándole a tus mayores, ¿no? A ver, que te contaran cosas relacionadas con el agua. Algo así que se te quedó, que te generase curiosidad o te viene algo a la cabeza. Es que más o menos ya lo he contado, ¿no? Bueno, por ejemplo, mis padres me contaban lo de que es tan importante el agua porque no les llegaba a las casas y dice que ellos de pequeños se bañaban. Mi padre dijo, yo en un lebrillo, mi madre, yo en un barreño, que les dije, ¿en qué se diferencia? Y uno dice, uno es de cerámica y otro de metal, Sí, ¿no? señora. Y entonces dice que los domingos, o sea, cogían agua de la fuente, la hervían, o sea, la calentaban, la llevaban al barreño o lebrillo, ahí metían a los niños y frotaban, porque claro, era una vez a la semana y los niños se meten en todas partes. Sí, sí. Y nada, y dice, y eso hasta que llegaba el verano. Y yo, ¿cómo que hasta que llegaba el verano? Que en verano no, dice, no, ya nos bañábamos en el río. Claro. Y yo, pero ¿y el jabón? Y no. Que también se gastaría menos agua. Ahora yo creo que ahora gastamos mucha más, porque claro, la gente se ducha todos los días. Que a ver, al final es lo que aporta también el progreso. ¿No? Es que no sabría muy bien si es bueno o no, porque últimamente no te duches todos los días, sí, duches todos los días. No comas esto. Estamos en un punto extraño que no se sabe que también hemos mejorado en salud porque esa higiene, la higiene es necesaria. Es necesaria. Claro. Antes, como bien ha dicho Pilar, no teníamos agua en casa. Era un bien que había que acarrearlo desde muy lejos. En altura, por ejemplo, cuando no estaba el agua en casa, a raíz de los problemas con Segorbe, tenían que ir a buscar el agua a un pequeño manantial, y había veces que había un señor de Segorbe que les rompía las botijas a las señoras y claro, imagínate, me he roto encima la cántara.
Sí, O sea, que será fácil de hacer, ¿sabes? claro, Os cuento una anécdota más amorosa. Sí, venga, Pues en Teresa, claro, pues, antiguamente las chicas iban a las fuentes a llenar el cántaro de agua y era el momento que aprovechaban los chicos para hablar con ellas, para conocerlas. Mis abuelos, por ejemplo, mi abuelo era pastor de Vejís, entonces venía desde Vejís, venía Teresa con las cabras y entonces ahí sí conoció a mi abuela, que estaba en la fuente y entonces se conocieron ahí. Es que, claro, y ahí era la verbena. Las cisternas y esas fuentes eran lugar de festeo. Los chicos los mozos iban a buscar a las mujeres que eran las que también iban a recoger el agua. Y me contaban también que entonces lo que el chico, como quería estar con la chica rato y aquella ya, ay, me tengo que volver a casa, tal, le tiraba el agua para que ella tuviera que volver a llenarla otra vez. O se ofrecía cortésmente a llevarle la cántara. O sea que sí, esto en los pueblos que hay cisterna, en Soneja o en Castelnuovo te lo cuentan. Por ejemplo, eso, que se hacía el momento, era el momento de los chicos el se acercaban. festeo. Sí. El coqueteo, ¿no? De la época. El Tinder. Tenemos Facebook, Tinder. No, si no está nada inventado ya. Sí, no, que al final con el agua se relacionan todas las partes, desde comer hasta la higiene, hasta el festejo, ¿no? Y las relaciones de pareja, incluso luego las relaciones sociales en los lavaderos, cuando se enteraban de todo, lo contaban todo y ahí sabían quién entraba, quién salía, por qué, y si está hecho esto, si esto ha hecho lo otro. Y luego el ingenio que tenían también para aprovechar cualquier gotita para el pueblo. Cuando se empezaron a canalizar las aguas, por ejemplo, en altura, en la fuente de la Plaza Mayor, cada caño era de una fuente. Entonces, además de que cada uno iba a llenar a la que más le gustaba, el hecho de, desde dos fuentes distintas, canalizar el agua para poder, en Soteferrer también pasa, hay una fuente principal, donde los dos grifos de la fuente, cada una viene de un lugar. Y así... Y que eran muy sibaritas, o sea, ¿no? Sí. Es que el agua del Batán es diurética, entonces yo la bebo de allí, pues no, a mí me gusta más o sea que... Sí, bueno, en Navajas está la ruta de las fuentes y cada fuente tiene su historieta y su propiedad. Con lo cual, yo que llevo muchos grupos, a veces pues yo voy a beber de todas, a ver si me curo de todo. Sí, o colapsas ya con tanto mineral. Luego va ¿no? Sí, de hecho en Bahía me consta que hay una fuente que sabe diferente y que a los niños sí que les gusta. Y les dije, que yo tengo un compañero de currita que decía, es que no me gusta porque sabe mucho a hierro, esa fuente en concreto. O sea, que sí que, claro, depende del mineral por donde haya pasado, donde esté y las piedras que roce y tal. Al final los minerales son filtros, están filtrando el agua, pero le aportan ese sabor que yo sí que noto los diferentes sabores del agua. De hecho, a mí la de Valle del Morcilla del grifo me encanta. O sea, si pudiese llevarme garrafas a casa lo haría. Lo que pasa es que ya voy súper cargada siempre como para llevar también. En altura hay una fuente que es para abrir el apetito. La fuente de la Murta. Dicen que si bebes agua de la Murta tienes hambre. O sea, y antiguamente iba la gente a coger, por los niños que eran así un poco más enclenques, pues les daban agua de la Murta porque abre el apetito. O sea, pues yo cuando vivía en Valencia, yo venía todos los fines de semana y tal, y yo me llevaba, cuando eras adolescente, así más presumida, yo me llevaba agua de Teresa para lavarme el pelo, porque me lo dejaba más liso. Claro, el agua de Valencia lleva mucha cal. Bueno, el agua de Valencia depende cuál entendamos. Sí, la que lleva alcohol no. Lleva mucha cal. Y las de aquí pues son aguas más, al estar con zona de rodeno, pues es un poquito más limpia. También se nota mucho en los pueblos que son de altura, Navajas, el agua es más calcárea que si te vas a los pueblos de Espadán, que al ser agua de rodeno es más pura, digamos. Sí, tienes que la cal sí que te hace el pelo áspero, también colapsa los grifos. Porque a mí, en mi casa me pasa, yo soy de la Ribera y la cal que hay ahí, o sea, es que cada 2 por 3 tienes que estar cambiando filtros e historias porque te lo colapsa todo. Entonces, claro, es que el agua tiene muchas cosas y es toda una ciencia. O sea, el agua que viene de aquí, el agua que viene de allá, y por eso habría también esa cultura de yo bebo de esta fuente o al niño le doy de aquella porque parece que le da más apetito, o esta para los mayores por el tema renal también. La gente que viene de lejos a llenar agua a nuestros pueblos. Desde Sagunto sube una barbaridad de gente a estos pueblos de la Palancia a recoger agua en Soneja. En Soneja es porque, ahora lo diré porque me ha salido el subconsciente. En Víber, en Altura, en Azuévar. O sea, viene gente de fuera a llenarse sus garrafas y no comprarlas porque son de aquí y son más buenas y vienen del manantial. Claro. Y lo de Soneja me ha surgido porque el agua de Soneja es la que abastece a la ciudad de Sagunto
Y hay un dicho, que me perdonen los de Soneja, que es: ese agua que me das, que tan mal sabor me deja, lleva cal, lleva arena, que es agua de Soneja. Entonces, y es la que viven en Sagunto, Bueno. o sea que imagínate. Sí, Sí, mi padre me contó que claro, en los años 50 o así, mucha gente de esta zona se fue al puerto de Sagunto porque estaba cuando empezaban los hornos y tal, y entonces una amiga de mis abuelos dijo, el agua de aquí es muy mala. Entonces le dijo a mi abuelo, que tenía un camión, ¿por qué no traes tú agua de Teresa? Entonces mi abuelo se hizo una cuba y entonces iba, supongo que pidió un permiso al ayuntamiento, en nuestro manantial, que es el que usamos ahora para beber, de la Fuente del Nano, él llenaba la cuba y entonces se iba al puerto de Sagunto y con un grifito la vendía al litro. O sea, tú llevabas tu garrafa, 5 litros, pues te la cobraba ahí. Sí, yo recuerdo de pequeño, venía en el camión de agua de Vejís a vivir, a comprar a Sagunto. Iba por las calles como si fuera el butanero hoy en día, pero el del agua. Entonces mi madre bajaba y comprábamos las típicas garrafas de cristal de 20 litros, porque el agua de Sagunto, como bien ha dicho ella, es malísima. Entonces, y claro, cuando bajaba mi primo de aquí de altura a Sagunto a beber, claro, estábamos acostumbrados a morrarnos al grifo a beber. ¡Ah, qué agua más mala! Claro. Porque es que no vale, es una agua muy mala. Sí, mira, has dicho lo de las aguas, lo de las botellas de cristal, que supongo que te refieres a estas que eran así. Las damajuanas. Grandes, damajuanas se Que llaman. lleva como mimbre. Sí, como mimbre debajo. Claro, es que ya no solo que había cultura social, agrícola, sino también para transportarla hay un montón de patrimonio, ¿no? De objetos, el cántaro, las botellas, bueno, un montón de cosas súper interesantes que también hacían que antes la vida fuera más sostenible, porque estamos hablando de que no era plástico, era vidrio, era fango, era arcilla, era cerámica y se reciclaba, y si se rompía se queda ahí y no va a contaminar. Entonces también... o se reparaba. Porque estaban las personas que iban itinerantes, iban grapando esas cántaras y esas de esto, porque claro, valía un dineral. En aquella época no habían recursos como hoy que usamos y tiramos. Y luego en esta comarca que hemos tenido hasta 4 plantas embotelladoras, pues imagínate todo lo que, como bien has dicho, la cultura y todos esos objetos que se han generado a la raíz del comercio del agua. No, y aparte que esas botellas, porque yo lo he pensado, ¿no? Pues mira, a lo mejor me llevo una botella, pero claro, yo veo la garrafa de plástico y a mí me da ansiedad. Me da ansiedad porque dices que estoy cogiendo algo que es para ser sostenible, pero estoy cogiendo plástico que encima lo puedes usar creo que 3 o 4 veces y ya empieza a soltar plásticos y microplásticos que ya tenemos todos en el organismo, los peces, todo, o sea, ya no sé si podemos escapar de eso. Pero claro, si yo tuviese una botella de esas de cristal, que sí, que es de cristal y pesa más, pero se mantiene mejor, incluso sabrá mejor el agua que con el plástico, que al final siempre deja... Y si se calienta huele raro, huele... Bueno, y el gran invento del botijo. Sí, claro, sí. No, lo del botijo, eso es ya y las tecnología pura. Y que le echaban un poquito de cazalla. Al botijo. O anís. O las acequias como neveras. Irte a la huerta, tú llevarte el melón o la fruta correspondiente, meterla a la acequia y así te la mantenías fresca. De hecho, yo eso lo he visto, ¿eh? Sí, yo también. Irnos al río y metíamos la sandía y las botellas de cerveza de litro. Claro. Es una manera de El mantener río, la acequia en las balsas, todo lo que como se mantiene más fresquita el agua, aunque haga calor. Y si te vas al campo que no tienes neveras, porque muchas veces los picnics antes, bueno, yo por mi zona, bueno, anem a l'hort, ¿no? Nos vamos al huerto. Allí no tenían nevera. Entonces, el melón o la sandía, que era siempre a la acequia para que se... Y luego, aquí igual, claro. Y como bien ha dicho antes también Pilar, servía para bañarse. Y yo recuerdo de pequeño poner 2 paradas en mitad de la acequia, llenar el trozo de acequia correspondiente y los críos al agua. Ya a bañarse, ya a salpicarnos, ya a jugar. Sí. No, yo me he bañado en acequias, es que yo he llegado a eso. Yo me he bañado en todo, en río, Yo en me he acequia. caído en acequia, más que bañarme. Y aquí estaba la tradición antigua de cuando venía alguien de fuera, al lavadero, al abrevadero, mojado. Mojado, ¿no? Como la el notada. bautizo de pueblo, ¿no? Exacto. El bautizo de identidad de pueblo. Hay botijos de engaño. Los botijos que se llenan por el culo, porque dicen que no hay nada más sencillo que el mecanismo es un botijo. Y en esta zona habían botijos de engaño. Se llenan por el culo, es una especie de sifón, que cuando tú le das la vuelta el agua no cae, pero luego no llevan un pitorro, llevan varios. Pero solo uno lleva agujero, con lo cual cuando tú te levantas a beber,
te mojas, porque no sabes cuál es el bueno. Ah, que es así como de broma o algo. Claro, es de engaño. Entonces el dueño sí que sabe cuál es el suyo. Ahora actualmente llevan todos un simbolito y sabes cuál es el bueno. Pero tú cuando te lo das a Pilar o te lo doy a ti, Esther, y tiráis a beber, no sabes cuál es y te mojas. Sí, yo me mojo con el normal, porque nunca acierto y para no borrar. Sí, no, a ver, dicen que el mecanismo del botijo es sencillo, pero hay mucha ciencia, ¿eh? Sí, sí. Y es un artilugio que la gente lo sigue usando porque es que te mantiene el agua fresca. Y habría que recuperar. Porque claro, si tú estás trabajando en el huerto o yo qué sé, incluso si estás en un sitio... Sí que es verdad que funciona mejor cuando más calor hace, más se evapora el agua y más refrigera. Pero bueno, que encima... Lo que no sé yo es dentro del botijo si se generan bacterias o... Porque claro, limpiarlo es complicado. Es barro. ¿El barro tendrá alguna propiedad antibacteriana? Por eso se le ponía un poquito también de cazalla, porque el alcohol mata. Claro. Entonces es una manera de darle un Esa es sabor. la excusa. Darle un sabor, porque pensad que el agua antiguamente no era como ahora que la tenemos para todo. Antiguamente se bebía sobre todo vino, porque el agua estaba mayormente contaminada, bueno, no clorada, y tenía muchas bacterias. Bebían los animales, entonces se generaban muchas bacterias. Beber agua era un riesgo. Tú le echabas una chorritada de cazalla, de anís o de lo que fuera, mataba un poco el bicho y al mismo tiempo le daba un sabor. Ahora estamos acostumbrados a todos los refrescos y todas las cosas que hay cochinas. Y precisamente por la historia de un botijo es por lo que aquí también en Caudiel tenemos 2 conventos. Hay un personaje de Begís, que es Pedro Miralles, que con 9 añitos se le rompe la cántara de agua que tenía para llevar al monte, y para evitar la paliza que le iba a caer, pues decide marcharse andando a Valencia. Allí se criará como buenamente pueda, luego se nos hará indiano, hará una gran fortuna y se la gastará en obras pías en esta zona. Aquí construirá 2 conventos, los 2 conventos que tenemos en Caudiel, y un tercero en Segorbe. Y pues eso, por romper una botija. O sea que... Pues huyó por romper. Imagínate lo importante es que era el agua. El agua. Siempre el agua. Bueno, y ahora poniendo una mirada más hacia el futuro y sabiendo que mucho de este patrimonio hidráulico está abandonado o a falta de restaurar, hay muchos que se mantienen, como los lavaderos, por ejemplo. Se ha hecho un trabajo muy bueno de mantenimiento y reconstrucción. Y encima que incluso ahora sigue siendo el lugar de reunión. ¿Dónde quedamos? En el lavadero. O sea, si está accesible, porque por ejemplo en pueblos como Valls sí que tienes que bajar y ahí las mujeres mayores sí que no. Pero que encima también se está más fresquito, que fuera del lavadero. Dentro del lavadero siempre hay una temperatura más fresquita. Y el sonido ambiente, que estamos aquí, si la gente nos está escuchando, se oye todo el rato el sonido del agua. Sí, claro. Eso relaja. Claro. O te entran ganas de hacer pis, pero bueno. Eso cuando bebes. Sí. Y nada, una mirada al futuro, de a ver cómo podríamos, o qué se os ocurre, o si sabéis de algo que se haya hecho ya. Porque claro, ahora por ejemplo, yo os puedo contar lo del riego a manta, ¿no? En toda la Comunidad Valenciana siempre ha sido el riego a manta. Aquí aún se practica el riego a manta. Luego entró la ley esta del goteo. Y claro, ahí vamos a perder patrimonio. Sí que teóricamente, porque estos teóricamente se gasta menos agua, pero sí que se han visto, por ejemplo, la zona donde estoy yo y sobre todo en la zona de Albufera, se está comprobando y se está viendo que a raíz de poner goteo, dejar de regar a manta y las acequias, quedarse sin servicio, o sea, sin agua, quedarse o con un litro de agua que ni viene ni va. El Pechinot, por ejemplo, está en decaimiento, porque ya ¿El Pechinot qué es? El Pechinot es una especie de clochina pequeñita. Bueno, no, es grande. Sí, es una clochina. Vale. Pechina. Es una especie de es una almeja así grandota que estaba en las acequias y encima es un filtrador de agua. Sí, pero por ejemplo en Teresa las acequias están y entonces los hombres lo que hacen es tiran una tubería, ¿cómo se llama? Y entonces de ahí sacan el goteo, pero no deja de pasar el agua. Y por ejemplo, pues eso sería una opción, ¿ves? Sí que Teresa es goteo, sí que, pero sin... De las 2 acequias que tenemos en la zona de la Umbría, la pequeñita está ya sin agua. Y luego la grande, no sé qué pasó, hace 1 año o 2 fue la sequía esa tan chunga. Sí, hace 3 años o 2. Bueno, pues la vaciaron. Y entonces, a mí lo que me preocupa cuando se vacían, aparte del patrimonio, es la vegetación. O sea, en esa parte de la montaña, a raíz de esa acequia, se ha creado un microbosque de quejigos y es precioso.
Y entonces, si desaparece esa acequia, eso va a desaparecer. Claro. Sí, Es no, el problema que creemos que lo hacemos por bien, a lo mejor, decir, vamos a poner el goteo que gasta menos agua, y al final acabas destruyendo, desestabilizando algo que mantenía eso de lo que no eras consciente, ¿no? Porque en las acequias, incluso en la zona de pues, el fartet, o sea, peces que son de aquí, que están en lugares concretos, igual que el gallipato, por ejemplo. Muy bien, que se está introduciendo otra vez porque se ha perdido. Sí, bueno, en eso están haciendo una labor muy buena. De hecho, en Bahía hicieron, hasta los niños participaron en el proyecto. Aquí también se está haciendo en el... Y ahora hay también el triops, que es otro de los animales. El tenedor, que lo hemos llamado nosotros siempre, ¿no? Es ese que tiene 3 ojos. Ah, no. Es como una especie de, no sé, es una cosa muy rara. Que lo busque la gente en sus casas, el triop. Sí. Es un bichito que se parece mucho al bicho este marino prehistórico. Ah, vale, sí. Ya que es como una carcasa y tiene patitas y una colita. Pero un pequeñito. Y aquí también había, sobre todo en las charcas temporales. Y luego pensad, los cullerots, los renacuajos, claro, las cucharetas. Los anfibios que están en peligro, todos los anfibios. Yo recuerdo, como bien has dicho tú antes, ir a lavar con mi abuela al lavadero y mientras las mujeres lavaban, nosotros con las medias que se les rompían, cazar cucharetas. Sí. Ya no hay cucharetas, hay muy pocas. Ranas ya se escuchan, por desgracia, cada vez menos. O sea, que es se está afectando a todo. Sí. Por desgracia también hace que la agricultura cada vez es menor. Hoy lo compramos todo. Antes el problema es que lo compramos todo y lo compramos todo de fuera. Exacto. Y lo de casa se pierde. Despoblamiento, o sea, está todo relacionado. Es como una rueda que se le empiezan a caer los palos y ya no funciona. Y el problema es que al final las generaciones que vienen detrás no conocen todo eso. Exacto. Y lo que no se conoce no se valora. Precisamente por eso en Altura estamos haciendo esta ruta del patrimonio hidrológico para dar a conocer lo que tuvimos y lo que hay que se mantenga. Porque, como te he comentado, de 4 o 5 lavaderos que habían, solo nos queda una acequia y está medio perdida. De varios abrevadores que habían, solo queda uno, porque el otro también se derribó. Los molinos se nos están cayendo. Hay uno que está habitado, pero el resto se están perdiendo. En la carretera encima nos tiró el batán. O sea, se está perdiendo una barbaridad de patrimonio porque como ya no se usa, se va dejando y se pierde. Y hay que ponerlo en valor para precisamente evitar que todo esto se olvide. Es un patrimonio que nos ha dado de comer durante siglos, que es el que han utilizado nuestros ancestros y que es injusto que ahora, por lo que sea, lo estemos perdiendo. Sí, encima claro. que... Sí, por ejemplo, yo estuve viviendo hace un par de años en Bañeres de Mariola y allí tienen la ruta de los molinos. Sí. Entonces, deberíamos conseguir algún tipo de subvención o algo que nos ayudara a hacer esto en estos pueblos, porque todos tenemos esa ruta de los molinos. Sí. Claro, y aparte también que lo que digo yo, que por ejemplo, para ser sostenible hay que mirar al pasado. No mirar en la supertecnología del futuro, que sí, que la tecnología nos va a ayudar y la tecnología siempre es bienvenida y ha hecho bien también. Sobre todo en medicina la tecnología ha hecho mucho bien. Pero si antes funcionaba, sí que es verdad que a lo mejor se tiene que combinar con lo nuevo, pero que no se pierda, porque lo digo, que va asociado, la acequia va asociada a un montón de cosas más que están relacionadas con una especie de simbiosis muy antigua, que en el momento en el que desaparece la acequia desaparecen cosas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Entonces es muy importante también toda esa gestión del agua, todas esas formas de guardarla, de almacenarla, de contabilizarla, de no pasarse regando de más con aquel reloj que has dicho antes de vamos a regar durante 12 minutos, no te pases que nos sancionan. Todo ese patrimonio ya inmaterial también y la cultura inmaterial del agua también tiene que quedarse. El problema de las generaciones futuras es que van a venir al pueblo y no van a cazar el cullerot, o sea, los renacuajos no los van a cazar o no van a saber lo que es un azud, un batán, un molino o una noria, porque incluso yo me lo imaginaba para que más o menos para lo que serviría, porque se parece mucho a un molino, ¿no? Es como un molino pequeñito y en vez de ser no sé, es lo mismo pero reducido. Es como una noria de las que tenemos de atracciones, pero realmente lo que coges con una serie de cántaras, que también esos, los canilones, que se llamaban, o canguilones, cogían el agua y la subían a una acequia. O sea, es que al final es todo lo mismo. Es una cultura que se pierde. Sí, es que dices, la tecnología es muy buena, pero lo que no podemos decir es que esta es la sabiduría moderna y vamos a desplazar la sabiduría antigua. Vamos a sumar. O sea, que sume la antigua con la moderna y que trabajen juntos. Claro, porque a lo mejor no hace falta que vayamos todos con cántaros para traernos el agua a casa, ni calentarla y bañarnos así,
Pero sí que se puede hacer una fusión de las dos cosas. También hay que pensar que el agua en aquel tiempo era poder. Y el agua estaba, todo lo que era vinculado al agua era de gente que sacaba provecho de ello. En el ejemplo más claro, por ejemplo, es en Sot de Ferrer, que la acequia que coge el agua que da al pueblo iba directamente al palacio. Y dentro del palacio estaba la almazara, estaba la serrería, estaba todo. Y luego la que sobraba ya era para lavar. Con los años, cuando ya los señores feudales pierden ese poder, se empiezan a montar otros molinos y habrán más molinos para aprovechar esa materia prima que era el agua, que era el combustible. Por eso vosotros también habéis dicho que había un montón. En Geldo pasa lo mismo. Dentro del molino está la almazara, o sea, es que el agua era todo. Cuando ya llega la luz, ya es algo, vamos, y si no, eran molinos de sangre, porque eran con animales a dar vueltas. Sí. Estaba claro que el agua era también un recurso que era aprovechado por unas élites que no todo el mundo podíamos también tener acceso. Eso también hay que pensarlo. Sí, no, que hoy en día pues Es popular, claro, aunque nos cobran por ella. Sí, que sí. menos. Pero pensar, o sea, cuando se han cortado el agua, ese día es una tragedia. Sí. ¿No? Sí. El día que te cortan el agua no sabes hacer nada. Sí, de hecho en mi pueblo que a veces, porque no sé qué pasa, siempre están cortando el agua. O sea, todas las semanas se la cortan en alguna calle. Cuando te la cortan dices, ay, jolín. Y yo lo que hago es que me guardo botellas como hacía mi abuela por si tengo que hacer algo, porque que te la cortan media hora y dices, justamente ahora la necesitaba, pero es que la necesitas a todas horas. Que coges algo, te lavas las manos, que vas al baño, tiras de la cadena, no sé, es un montón de... que vas a cocinar, llenas el cazo. El viernes pasado en mi trabajo me cortaron el agua. Es que no podía hacer nada. Claro, sí. Hoy claro, es y que en la cocina que vas a el hacer. agua y No la podía luz, hacer nada. hoy en día el agua y la luz no sabemos vivir sin ella. Y antes pensad que no había ni agua ni luz y vivían. Por eso digo que una mirada al pasado y entender, porque todo ese conocimiento que se tenía es muy poderoso, porque ahora, mira el apagón, ahora pasa algo así o algo más grave, porque en el momento en el que estamos de guerras y tal, pasa algo más grave, todo ese conocimiento, quien tenga ese conocimiento Sobrevive. va a ser el que sobreviva. Incluso el que sabe dónde encontrar comida en el monte, el que sabe dónde está el agua, el que sabe qué agua es la buena y qué agua es la mala. ¿Cómo potabilizarla? Cómo potabilizarla. O sea, Los aljibes que habían por las montañas son los navajos. Que eso es otra de las cosas que, por ejemplo, en Altura hay una asociación, el Cantal, que están dedicándose a recuperar navajos y aljibes. Porque el Altura tiene un término de 130 kilómetros cuadrados que donde menos te lo imaginas tienes un lugar donde tienes acceso a agua. Sí, sí. Y claro, ese agua ahí bebe de todo el mundo. ¿Cómo la potabilizas? Pues echando cal. Exacto. O sea, que las caleras que también se han perdido servían para purificar ese agua y poder tener agua accesible en cualquier lado. Sin agua no hay vida. Y conseguirla era muy complicado. Y entonces toda esa sabiduría, ahora nos llevamos o el botijo o la garrafa, pero encuentra agua en aquel tiempo. Claro, por eso se ha gestionado toda... O sea, se ha formado toda esa cultura alrededor del agua, porque el agua es vida, era vida y seguirá siendo vida. Y es lo que en el momento en el que haya escasez es cuando vamos a tener problemas serios, porque... Y no hemos hablado de los aljibes, que también es muy importante. Claro, sí. Ahora que me ha venido también a la cabeza. Las formas de almacenar, ya no solo era que corriese el agua, sino almacenarlos en un lugar por si pasa algo y la sequía deja de traer agua. ¿Dónde voy a coger agua? Pues al aljibe, en Bahía hay un par, y alguno por la montaña, que dices, uno rarísimo, un aljibe que era para una colmena o algo así, un aljibe muy raro, que aún no sabe muy bien explicarlo, pero que hay un montón por ahí perdidos por zonas... Yo cerca de donde tengo unos almendros, bueno, mis padres, hay un aljibe y de pequeños jugábamos ahí, ¿sabes? Mi abuelo tiene uno, es el aljibe del Concho, que por cierto se quemó 2 veces y 2 veces lo han restaurado los del Cantal. Mira, y por ejemplo en la Cueva Santa, que es un santuario también muy conocido por toda esta comarca, existía la fuente del... ahora se me ha ido el nombre. Del Ontanar, que es una obra de ingeniería de piedra en seco, donde desde allí se canalizaba el agua hasta el santuario. O sea, que imaginaros todo lo que se movía y el aljibe, que llenar los aljibes también era una ciencia. Esas cisternas que daban de beber al pueblo, que estaba almacenada todo el año allí guardada, se tenía que llenar una noche específica de invierno, de enero, donde la luna jugaba también su papel para que de esa manera aguantara más y no se pudriera el agua.
porque claro, tienen tanta agua ahí almacenada. Qué bueno, no lo sabía. Yo pensaba que se llenaban con agua de lluvia. No. Y la forma A del ver, aljibe es así y filtra, yo entendía. Los aljibes de mecanismo. Habrá montaña... muchos tipos, me imagino. Sí, hay navajos y aljibes. El navajo es el que recoge el agua de lluvia. Bueno, si ahora mismo no me acuerdo, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín. Pero el aljibe es el que a lo mejor... No, eso, el aljibe creo que es el que coge el agua de lluvia y el navajo es el que recoge el agua pluvial, arrastra, filtra y se mete en un depósito. Pero luego, por ejemplo, las cisternas, que es lo que os estaba comentando, los días determinados del año, normalmente es en enero, a mediados de enero, hay una noche, o las noches que son del cuarto minguante o algo así, es cuando se llenaba el agua para que aguantara lo máximo posible, porque es la que daba de beber durante todo el año. O sea Sí, que- lo de la luna es curioso porque es que la agricultura, hay un montón de cosas relacionadas con la luna, porque la luna mueve las mareas, entonces algo tiene que afectar al agua. Yo no sé científicamente si se puede explicar o no, pero es muy curioso. Incluso a lo mejor hay por los pueblos incluso leyendas con la luna, seguramente alguna habrá. Y con el agua también. Y con el agua, o sea, esa relación de luna y agua, incluso dichos de cuando la luna no sé qué, que yo no sé ninguno, pero no sé si te viene algo a la cabeza. La caña se corta cuando la luna... Muy bien, no sé correcto. qué. Sí, todas esas cosas. Y de hecho, leyendas, por ejemplo, tenemos una que es la cueva del agua. Entre Altura y Jérica hay una cueva que siempre se ha dicho que era muy profunda y se oía agua correr. Y en cierta ocasión un pastor que no tenía agua ató al perro, el perro al final de sed, el animal fue a buscar, lo siguió, se metió dentro de la cueva y encontró un gran río que se partía en dos. El hombre, por curiosidad, quiso tapar una de las bocas y según quien te cuenta la historia, pues o bien se saturó el manantial el de San Vicente de Liria o el de la Esperanza y el otro se secó. Entonces el hombre, para dárselos de importante, quiso ganar dinero destapando dónde estaba el misterio, lo acompañaron, el hombre desapareció y los manantiales se volvieron cada uno a su cauce. O sea que también hay leyendas de ese tipo por aquí, por la zona, que claro, el agua es vital. Claro, sí. Controlar el agua es tener el poder. Sí, Y siempre se ha dicho que la Tercera Guerra Mundial será por el agua, por el Sí, poder del agua. Se ha dicho y se dice, y lo dicen científicos ya directamente, que es uno de los motivos por los que habrá conflicto. Porque si ya hay conflicto de un pueblo a otro, Sí, imaginaos cuando el problema sea a escala mundial, que ya lo es, aunque no somos conscientes, pero creo que del agua dulce que hay, no lo sé, pero hay un porcentaje muy bajo, no sé si es un 12 o algo así, no lo sé exacto, que la gente no me fune, que dicen ahora los modernos, pero es un porcentaje muy bajo de agua potable. Toda la otra está contaminada o no se puede beber porque no tiene una buena mineralización. Entonces, claro, cuidado, que el agua es vida, el agua es importante y el agua es lo que nos mantiene aquí a todos y lo que hace cultura también. Pues nada, ya sabe toda la gente que vengan aquí al Alto Palancia, que aquí tenemos agua de sobra, muy buena y muy rica, y además unos pueblos tan preciosos como este para que vengan a visitarnos y a conocernos. Sí, y a ver si se repobla un poquito el Alto Palancia, que estamos luchando también contra la despoblación, pero bueno, eso es materia de otro podcast. Muy bien. Y nada, para finalizar, ¿qué os gustaría decir algo que os haya quedado, que os hayáis quedado con ganas de decir, o en el tintero, alguna cosita para despedirnos, o incluso promocionar alguna cosa que ya estáis haciendo, como por ejemplo, Vale. en tu caso, Vale, pues nada, nosotros estamos haciendo la ruta teatralizada con la temática del agua. En principio es un tema social, son las personas mayores del pueblo los que van a hacer esta obra. La vamos a hacer la noche de San Juan, que también tiene muchas leyendas, nosotros tradicionalmente en Teresa no tenemos mar, no podemos. Entonces lo que hacíamos era ir al río o a una fuente a lavarnos la cara. Entonces eso es por la noche. Entonces al día siguiente íbamos a estar más guapos o más ricos o no lo sé lo que íbamos a estar. Entonces vamos a estrenar la obra la noche de San Juan y lo que pasa es que va a ser un poco en petit comité porque estas personas son amateurs, les da un poco de vergüenza y tal. Y bueno, y si luego lo repetimos en verano, ya lo publicaremos. Sí, yo creo que para nuestros oyentes ya será en la repetición, porque no creo que lleguemos a publicar el podcast antes. Mejor. Así que entonces, estén tranquilas las personas todo mayores. Historias relacionadas con el agua, porque el agua, o sea, nos ha vinculado y de todas las formas que hemos conseguido en Teresa traer agua a la localidad, pues contamos las historias. Gran
Y gran actividad. Mira, ahora que he salido de San Juan, aunque hago yo un pequeño antes de decir yo también algo, Sí. en Altura antiguamente el día de San Juan no era tradicional tirarnos agua por toda la calle. La noche Sí. del 23 de junio, íbamos todo el pueblo que no te podías arrimar a ningún lado porque te caía una pozolada de agua en cualquier lado. Ahora ya se abre la piscina, se ha perdido también esa tradición y va todo el mundo, vamos todos a tirarnos a la piscina y ya está. Y bueno, y en Altura, que es justamente, y así también termino yo, estamos desde el ayuntamiento, desde el turismo, junto con la asociación, estamos haciendo las rutas del patrimonio hidrológico. Una ruta de unos 12 kilómetros, que con las explicaciones y demás dura entre 4 horas y media y 5, porque es larga, pero es pues explicada. sí. Y la idea es poner en valor todo ese patrimonio que Altura ha tenido vinculado al agua. Obviamente el más cercano al casco urbano, porque el término, como os hemos dicho, es muy, muy largo. La novedad de esta última sesión que vamos a hacer ahora en junio, el día 13 de junio, es que va a ser por la tarde. No hablaremos tanto para que no sea más cortita, pero lo haremos por la tarde para aprovechar un poquito el fresco y a ver qué tal la experiencia, porque hasta ahora las hemos hecho siempre por la mañana para aprovechar toda la mañana y que puedan conocer y disfrutar del entorno. Y es una ruta recurrente que hacéis más veces, lo digo por si el podcast llega ya y lo escuchan en julio o en agosto. Sí, se empezó para que puedan buscar. Sí, a través de la oficina de turismo, si hay demandas, iremos haciendo más. De momento se han hecho ya 3, esta va a ser la 4ª y hay prevista una 5ª, que no tenemos todavía fecha. O sea que más adelante haremos más. Y si hay demanda, se seguirán haciendo, claro. Esperemos que haya demanda y que también la ruta de Teresa también se vuelva a hacer, que las personas que se han involucrado mayores se motiven, se lo pasen bien y disfruten. Están hechas unas artistas todas. Claro, no sé si es que están acostumbradas a hacer de todo y ser de todo al final. Profesoras, madres, al final las mujeres tienen mucho potencial y seguro que se lo pasan súper bien, que eso a ellas les divierte. Sí, les está divirtiendo mucho, me lo dicen, ¿no? Sí. Yo me apunté un poco por colaborar y me lo estoy pasando también. Sí, encima les viene muy bien también para estar más activas, estar más despejadas, más sobre el terreno también. Eso va muy bien, incluso para la gente joven. Sí, lo que pasa es que esto era algo social y tenía que ser para personas mayores. Bueno, pues si lo repiten el año que viene, a ver si llegamos a verlo. Y nada, desde la asociación bueno, no es asociación, ¿no? Es en el colectivo, colectivo. Desde el colectivo La Libélula Negra también hacéis muchas cositas y creo que por redes vais informando de... Sí, nosotros normalmente programamos 2 obras de teatro anuales, mínimo, una para público familiar y otra para público adulto. Y este año vamos a traer una obra de teatro de Madrid, que va a estar muy bien. Ya lo anunciaré en redes. Y bueno, desde Tuticultura también promocionamos también toda la comarca, hacemos visitas guiadas por buena parte del territorio. Aquí también en Caudiel enseñamos el camarín de la Virgen del Niño Perdido, en Altura, en varios pueblos. Hacemos también presentaciones de libros, en Torás y en otros muchos municipios. O sea que la cuestión es mover toda esta zona que, como bien has dicho, tenemos un potencial muy grande, es una gran desconocida y hay que darle vidilla para que la cosa funcione. Hay talento aquí, hay mucho talento. Sí. Mucho, y buena gente. Lo repito en todos los podcasts, pero es que hay mucho talento, hay muchos artistas y hay muchas ganas también, gente muy implicada, gente muy vinculada, aunque sois poquitos, pero los buenos. que estáis sois buenos, exacto. Y vuestra asociación se puede encontrar también en redes para la información. Sí, tenemos en Facebook, en Instagram y tenemos también un canal de WhatsApp, que es el que más funciona porque es como lo que más llega a la gente. Pero bueno, sí, si nos buscáis como Asociación Dicultura o Dicultura, nos podéis encontrar. Vale, pues bueno, con estas 2 recomendaciones de asociaciones que hacen cosas por el patrimonio, por la identidad cultural y por la comarca del Alto Palancia, os dejamos en este podcast con la reflexión de que el agua es vida, lo fue y lo será, y que hay que cuidar el patrimonio y no perder toda esa información y todo ese conocimiento que tenían nuestros antepasados, que puede que en un futuro nos haga falta. Y nada, nuestros oyentes, pues que visitéis todo lo que podáis de estas 2 asociaciones, que seguro que os encanta, y nos vemos en el próximo podcast. Has escuchado Voces del Alto Palancia. Este podcast forma parte del proyecto Pintepa, impulsado por la Mancomunidad del Alto Palancia y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.